con José Luis Arcos, de la empresa Radio Cronsa. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Arcos, yo soy el director técnico de Radio Cronsa, que es la filial del grupo Soletans Bachí en España y en la península ibérica. Les voy a hablar en esta presentación del empleo de una técnica relativamente novedosa para la perforación de pequeño diámetro. Digo relativamente novedosa porque la perforación sónica o de muy alta frecuencia, con frecuencias en torno a los 150 hercios, se empezó a usar ya a finales del siglo pasado en la industria petrolífera. Luego ya en este siglo, quizá la primera década, se amplía el campo de aplicación a la investigación geotécnica para realizar sondeos con extracción de testigo, por la alta recuperación de testigo y la facilidad de obtención de testigos inalterados. Y ha sido ya en estos 10 últimos años cuando el grupo Soletans Bachí ha intentado adaptar la perforación sónica a las estructuras geotécnicas de cimentaciones, como generalmente micropilotes, anclajes, etc. En 2011 se comienza a ensayar, a experimentar y en Radio Cronsa llevaremos 7 años ya de experiencias muy positivas, lo que nos lleva a presentarles esto. Son unos conceptos fundamentales de la perforación. Hoy en día disponemos de una gama de técnicas de perforación muy amplia, pero cada terreno necesita su propio sistema de perforación. Evidentemente no podemos perforar por hinca o por empuje en una roca. Y tampoco un martillo de fondo sería ideal para unos suelos blandos o arcillosos o no cohesivos. El hombre, el ser humano, desde épocas inmemoriales ha usado sistemas de hinca por empuje o por percusión, de rotación con hélice, de jet con agua o haciendo succión y sifonamiento, bajar varillajes. Y ya con técnicas más modernas, mecanizadas, motorizadas, usamos ya perforaciones a rotación con muy alta velocidad o martillos de impacto a rotopercusión con frecuencias de 20 hercios, tanto martillos en fondo como martillos en cabeza. En el artículo les hemos querido presentar una tabla para los que menos conozcan estas tecnologías, en la que se pueda distinguir según el tipo de terreno, materiales cohesivos, no cohesivos, rocas, blandas, duras, trabajando bajo freático, sobre freático, cuál es la idoneidad de los distintos tipos de técnicas de perforación. Pero la que les voy a presentar resulta idónea, si no para todos los terrenos, para el 99% de ellos, para la totalidad podríamos decir. Operadores nuestros dicen que no necesitan información geotécnica porque saben que usando esta técnica no van a fallar. Van a ser capaces y las sorpresas que nos podemos encontrar en el terreno las solucionamos. Pero quiero enseñarles por qué es tan versátil y cómo cambia el concepto de la perforación en la perforación sónica frente, por ejemplo, a una de impacto. En un martillo de impacto, como el que usamos para hincar un poste, un pilote o bajar un varillaje a golpes, o en una rotopercusión a 20 hercios, una onda viaja por el varillaje hasta la broca, hasta el tallante de perforación que impacta contra el terreno. En su viaje la onda va perdiendo energía por amortiguamiento. Baja abajo, golpea y volvemos a dar otro impacto. Pero nosotros con la perforación sónica cambiamos el concepto. Les hablo un poco de ecuación de onda. Cuando vamos a balancear a un niño en un columpio, no lo empujamos aleatoriamente. Intentamos que nuestro empujón coincida con la frecuencia propia de ese péndulo. Porque existe lo que llamamos frecuencia de resonancia. Con una poca excitación conseguimos que el niño cada vez suba más arriba. Lo que vamos a intentar aquí es poner en resonancia el varillaje de perforación. Pero las fórmulas que nos permiten obtener la frecuencia propia de un varillaje
dependen inversamente de la longitud del varillaje. Pero para las longitudes que habitualmente usamos en las perforaciones de micropilotes, anclajes, hasta 100 metros, 150 metros, la frecuencia propia de un varillaje está en torno a los 150 hercios. Cuando ponemos en resonancia el varillaje, creamos puntos, nodos y antinodos a lo largo del varillaje. Hay zonas del varillaje que llamamos nodos sin vibración y zonas de máxima vibración. Un operador de sonic drilling o de high drill, como lo llamamos en el grupo Soletans-Bachy, maneja un mando modulador de la frecuencia y lo que trata es de conseguir un antinodo en la punta del varillaje, poner en resonancia el varillaje y conseguir ese antinodo en la punta. Para mostrarlo, es útil uno de estos vídeos que tenemos en los laboratorios, en Internet, donde se ve cómo ese muelle que puede simular el varillaje tiene zonas donde apenas vibra. Se ve que con la hoja de papel este señor detecta puntos que apenas tiene vibración y otros puntos de vibración máxima. Como les digo, el objeto es conseguir un antinodo, un punto de vibración máxima de máxima amplitud, máxima energía en la punta del varillaje de perforación. Ya explicado el tema, vemos cómo con una pequeña excitación podemos magnificar la amplitud y la energía de impacto de la broca contra el terreno. Esto nos permite evitar sorpresas que para otros sistemas de perforación pudieran ser muy graves, parar, incumplir plazo. Por ejemplo, materiales tan difíciles de perforar como es la madera cuando nos la encontramos en una perforación. Para el sonic drilling no es un inconveniente. Una sorpresa de encontrarnos una ferralla dentro de un hormigón que pensábamos que era hormigón en masa. No supone un problema para la perforación sónica. Pero tenemos dos ventajas adicionales. Aparte de la eficiencia en la energía, la vibración que producimos fluidifica el terreno en el contacto con el varillaje. La fluidificación del terreno nos va a evitar atrapamientos del varillaje, lo que nos va a permitir perforaciones en terrenos sueltos, arenosos, bajo freáticos, sin atrapamiento. Y otra ventaja que, como les he dicho antes, se usa para la extracción de testigo inalterado. Y es que la alta frecuencia es mucho menos destructiva que la baja frecuencia. Sabemos que las ondas de baja frecuencia, la alta longitud de onda, se transmiten muy lejos, son muy destructivas, pero las ondas de baja frecuencia solo demuelen el entorno milimétrico alrededor del tallante o corona de perforación, con lo cual nos quedarían los testigos prácticamente inalterados cuando se usa para extracción de testigo, o nos evita fisuración o fracturación de elementos que no queremos dañar al pasar con la perforación por ellos. Y a continuación les voy a presentar 4 obras singulares donde el uso de la perforación sónica, el high drill, ha sido un éxito. Primero, decirles que hoy en día lo usamos no solo para realización de sondeos, para hacer anclajes, micropilotes, inyecciones, taladros para inyección, tanto convencional como tubo manguito, inyecciones de compensación. Lo usamos para hacer perforaciones de intercambiadores geotérmicos por encima de los 150 metros de profundidad. Y cuando les digo que lo hemos implementado dentro del grupo con un nombre particular, es para matizar o enfatizar las diferencias que tendría con un sistema genérico. Nosotros, dentro del concepto de high drill, no solo metemos la perforación sónica, sino una instrumentación, registro de parámetros adaptado al sistema y equipos auxiliares como serían los equipos de pinza para administración de tubería, como los que se ven en la imagen. Comienzo entonces con las 4 obras, cada una con una particularidad. Esta es la obra de un parking subterráneo de un solo sótano en el puerto de Punta Portals, en Mallorca.
es de un solo sótano, pero todo él bajo el nivel freático, todo el sótano bajo el nivel del mar. La obra nuestra consistió en la contención perimetral que se ejecutó mediante muro pantalla con hidrofresa anclada y una losa de fondo anclada a su vez mediante micropilotes. El anclaje de la losa es necesario para evitar la flotación de todo el parking, puesto que no tenemos un peso encima a futuro que compensara la subpresión. Todos los micropilotes de anclaje y los anclajes de la pantalla se realizaron también con high drill. ¿Por qué usar high drill? Pues porque aquí en esta obra la geología era muy variable y la versatilidad que nos permite el high drill se adaptaba a toda la tipología de terrenos. Teníamos roca muy dura, calcárea, caliza. Teníamos fracturación en la roca, cavidades cársticas en la roca, rellenas y no rellenas. Pero había un cambio de facies, como se ve en la imagen de abajo a la izquierda, donde la caliza desaparecía y teníamos la mitad de la obra con arenas, bolos, gravas sueltos. Para estos terrenos, donde la variabilidad nos haría cambiar el sistema de perforación, resulta ideal la perforación sónica. Solo como comentario, la necesidad de garantía del funcionamiento de estos micropilotes a tracción en los distintos terrenos nos hizo realizar múltiples ensayos estáticos a tracción. Continúo con otra obra donde el uso de high drill fue fundamental. Imaginen la situación que se plantea cuando los nuevos buques cruceros que van a atracar en el puerto de Barcelona requieren unos volardos mucho más exigentes en cuanto a la hipótesis de tiro sobre ellos. El nuevo volardo debería soportar un tiro muy superior al que estaba previsto inicialmente, lo que podría inestabilizar el muelle de cajones fondeados. Era, por tanto, necesario anclar esos volardos independizándolos del muelle de cajones fondeados. No transmitir ese tiro a los cajones, sino transmitirlo a distancia a través de anclajes. Pero claro, esos cajones importantes de, no sé, 15, 18 metros de altura y la componente en inclinación de los anclajes nos lleva a anclajes tremendamente largos. Los anclajes habituales al terreno que tenemos en nuestras obras habituales no suelen superar 30 metros de longitud. Estos anclajes superaban los 60 metros de longitud. 60 metros con una alta inclinación en un material arenoso suelto que evidentemente tiende a cerrarse con cualquier parada de la ejecución y atrapar el varillaje. El anclaje debería atravesar el hormigón de la viga cantil armado, el propio cajón de hormigón armado y luego entrar en terreno arenoso, suelto de relleno hasta una profundidad muy grande, llegando a longitudes, como digo aquí, hasta 61,4 metros. Bulbos de 10 metros, 51,4 metros de longitud libre. Y una longitud libre de 51,4 metros representa otro hándicap. Primero, esta imagen para mostrar cómo trabaja la máquina a borde de cantil de muelle. Fue necesario diseñar una plataforma para que una de las orugas de la máquina trabajara sobre ella y poder coger la geometría que requería el anclaje. Pero para el tesado, como les digo, esa longitud libre de 51 metros implicaba elongaciones de los cables de hasta 34 centímetros y fueron necesarios, por ejemplo, como en este caso, colocar dos gatos en serie porque el recorrido del pistón, si no, era insuficiente. 2 minutos más para cada una de las obras que les presento a continuación. El nuevo puente de Astiñene sustituye al antiguo que ven a la derecha, pero mientras se construía el nuevo puente, el antiguo debía seguir prestando servicio y mantenerse activo. Pero el antiguo puente tenía unas patologías muy graves. Hundimientos de pilas, como ven en la imagen superior izquierda, giro de las mismas, fisuraciones.
Y el recalce previsto eran micropilotes de unos 40 metros de profundidad que deberían atravesar las pilas del puente, que eran sillares de roca caliza superpuestos unos a otros con apenas cementación. Tenemos que atravesar unos sillares de la estructura del puente sin dañarlos, para lo cual hubiéramos pensado, si no tuviéramos high drill, en una perforación a rotación con corona de diamante, y luego entrar en un terreno arenoso que nos atraparía el varillaje a poco que nos descuidáramos. Por ambas razones, el sistema high drill también se mostró idóneo en esta obra, y esto es una fotografía de la máquina trabajando sobre el puente. Termino ya con la última de las obras. Esta se ha realizado en el puerto de Gibraltar, dentro de las aguas del puerto. Estos 5 bloques de apartamentos que ven ahí se van a construir sobre el agua, se están construyendo actualmente. Las estructuras de estos apartamentos no son estructuras porticadas de pilares, son muros de carga que apoyan sobre una losa pilotada sobre el mar. La losa está construyéndose actualmente sobre unos micropilotes de gran diámetro en una malla de unos 4 o 5 metros de lado, rectangular, con un número que se acerca a los 800 micropilotes. Los micropilotes se han ejecutado desde una pontona flotante, donde encima de la pontona se sitúa la máquina perforadora, la máquina auxiliar administradora de tuberías y los equipos de fabricación de mezcla. Terminando ya. Los micropilotes en esta obra consisten en una doble camisa, una exterior de 323 milímetros de diámetro y una interior más estructural de 220. La exterior es una camisa metálica con un espesor de sacrificio por el ambiente en el que está y salpicadura y la alta durabilidad necesaria. Y la exterior de 323, que atraviesa el calado de agua, el fango del fondo marino y penetra ligeramente en la roca, y la interior estructural de 220, que penetra hasta unos 20 metros de profundidad. Hasta este momento, hasta recientemente, no se usaban con perforación sónica para este tipo de trabajos, perforaciones de diámetro superior a los 200 milímetros, 180. Hoy en día manejamos bien perforaciones de hasta 323 y algún ensayo algo más grande también hemos hecho. Y bueno, esto es todo. ¿Vale? Gracias por su atención.